Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Escuchemos la siguiente declaración. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República. Su muerte. Estoy vivo, gracias a Dios, y por muchos años seguiré vivo. Su renuncia. Jamás renunciaré a los compromisos con la patria. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Nicolás Maduro volvió a indicar al gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump como el organizador de un intento de golpe de Estado y reafirmó su ultimátum de 72 horas para que los diplomáticos de ese país dejen Venezuela. Ahora, es difícil que eso se cumpla, porque es una orden de Maduro, pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente, por lo tanto mal puede reconocer una orden de él. Hay una cosa muy compleja cuando hay dos personas que se estiman que dirigen el país. Bueno, en la ceremonia de inauguración del año judicial 2019, Maduro aprovechó su discurso para criticar lo que él llama interferencia por parte de Washington y aseguró que no dejará su cargo y que el chavismo seguirá gobernando, puesto que cuenta con el apoyo del pueblo y con la ayuda internacional de los presidentes de países como Rusia, Turquía y varios otros. Maduro se refirió también a Juan Guaidó, quien es el presidente del Parlamento venezolano y es presidente encargado, de dicho Guaidó, que es a partir de ayer, a quien tildó de títere de Estados Unidos. Así dijo Maduro que era Guaidó, un títere y un payaso. Y agregó que cualquiera puede juramentarse en la calle. Esto luego de que Guaidó se autoproclamara presidente encargado del país, lo vimos ayer. Cargo por el cual ya fue reconocido por más de 20 países y por la Organización de Estados Americanos. A sus declaraciones de hoy se sumó el apoyo de las Fuerzas Armadas a su mandato, me refiero a Maduro. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, sostuvo que los militares no aceptarán a Guaidó, por lo que se mantendrán leales a Maduro. Es francamente de no entender mucho. Un país que tiene dos presidentes, eso es lo mismo de no tener ninguno. Eso es que es una bicefalía que es acefalía. Eso es, de alguna manera, un desorden, una anarquía, que uno se pregunta, ¿quién está tomando las decisiones del país? Por ejemplo, ¿quién se está preocupando de las leyes que mejoren la salud? ¿Quién se está preocupando de la educación, de las obras públicas, del medio ambiente, de los problemas que se tienen que preocupar los mandatarios día a día? Porque están en una pelea uno contra otro bando que hace que el país se estanque y se caiga en un hoyo más profundo del que están. Por eso que es urgente, pero también es urgente el diálogo y que no sea a costa de la sangre del pueblo venezolano. Bueno, en Chile continuaron las repercusiones por el apoyo brindado por el gobierno de Sebastián Piñera a Guaidó. La vocera Cecilia Pérez hizo un llamado a la expresidenta Michelle Bachelet para que en su rol de alta comisionada de la ONU se sume al reconocimiento internacional del líder de la oposición venezolana como presidente encargado. Además, se generaron múltiples reacciones tras la declaración del Frente Amplio sobre la situación de Venezuela. El Partido Liberal, que es parte del Frente Amplio, se desmarcó de esa carta. Y tras 9 meses de tramitación se promulgó finalmente la ley que aumenta la subvención a organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, del CENAME. Usted sabe que el CENAME, o más bien los tipos de hogares son dos: los CREAT, que son directamente del CENAME, que son muchos menos, y los colaboradores, que son externos. Bueno, esta subvención va en ayuda, o más bien se aumenta la subvención a los organismos colaboradores, son fundaciones mayoritariamente. Además, esta nueva ley fortalece la transparencia y el manejo de los recursos y le entrega al CENAME mayor facultad para supervisar y fiscalizar el funcionamiento de estos recintos colaboradores. ¿Podrá esta inyección de recursos terminar con la crisis de esta institución? Difícil, ¿no? No hay ningún problema que sea unicausal. Los recursos son importantes, pero no es la única razón por la cual están los menores y las chicas vulnerables en el estado en que están en nuestro país. No es lo único. Lo conversaremos hoy en Vía Pública con alguien que administra uno de estos organismos colaboradores. Vamos a la pantalla ahora y la pregunta del día es la siguiente, a la cual los invitamos a participar a ustedes.
¿Estás de acuerdo con el llamado que hizo la vocera de gobierno Cecilia Pérez a Bachelet, que se sume al reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela? ¿Sí o no? La pregunta es si la expresidenta Bachelet, en el cargo que tiene hoy día, ¿tendrá facultades autónomas para hacer esto? Si es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Bueno, pero ahí tiene todos los elementos para que usted tome su decisión y vote si sí o si no. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Los niños primero puede ser muchas cosas. Puede ser una buena intención, puede ser un eslogan político, puede ser todas a la vez, todas las anteriores. Pero es una muy buena idea que los niños sean prioridad en las políticas públicas, en fin. Pero la realidad es distinta. Sabemos que cada vez que se hace un reportaje en cualquier parte, que la realidad de los niños vulnerables en nuestro país deja mucho que desear. Desde el punto de vista de la atención que le ponemos, de los recursos que le ponemos, desde las políticas públicas o del reglamento o las leyes que regulan, hay irregularidades de todo tipo y es muy complejo. Y hay muchos esfuerzos, pero no alcanzan. Bueno, hoy hay una buena noticia al respecto, porque se ha promulgado una ley, ha pasado por ya todo el trámite legislativo, una ley que aumenta la subvención que se entrega a los hogares que son colaboradores del Sename para cuidar, proteger, en fin, dar acogida a los niños y niñas vulnerables de nuestro país. Esa no es la única solución, la plata, pero no se puede hacer buena gestión sin plata. Ahora, se tiene la plata y ahora hay que exigir la buena gestión. Está con nosotros Francisco Lesser, que es gerente general de la Protectora de la Infancia, que es una de las muchas instituciones que opera como colaborador del Sename. Francisco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Un resumen de 40 segundos, pero tú llevas 10 años en esto y hay muchas organizaciones, que el Hogar de Cristo, María Ayuda, la Protectora de la Infancia y muchas otras. Ustedes estaban, para hacerlo así global, porque nosotros no estamos todo el día sobre el tema, pero ¿cuánto es la subvención promedio que recibe cada niño o niña hoy en un organismo como el de ustedes? En las residencias alrededor de 380.000 pesos, lo que financiaba más o menos el 50% del costo de cada niño. 380.000 pesos. ¿Qué hay que financiar con 380.000 pesos por niño? Es un niño que va a vivir con nosotros, o sea, que está todo el día con nosotros, por lo tanto, de la alimentación, el vestuario, el tema de salud, el tema de talleres que uno puede realizarle. Imagínate un hijo tuyo. Claro. Entonces, ahora, lo que yo siempre digo son niños que tienen una cierta dificultad. Cuando uno está en una casa y de repente tiene un niño que es complejo, bueno, de alguna otra forma la casa se complica y trata de ayudarlo y trata... Bueno, aquí tenemos situaciones de que son muchos niños y que todos de alguna u otra forma tienen algún grado de complejidad y que hay que ayudarlo. Perfecto. 380.000 pesos. Y me acabas de decir, con eso cumplimos... financiamos el 50%. Primera pregunta, ¿y de dónde sacan el otro 50%? Bueno, a través de distintos campañas que hacemos, campañas de socios, eventos, etcétera. Y ahí la gente nos ayuda a financiar el resto. Esta subvención hace que suba, en principio ahora, a 530 aproximadamente. Sí, son 120.000 pesos, lo que hace 500. Entonces, con eso pasamos de un financiamiento del 50% a un financiamiento del 65%. Es un paso importante y por eso estamos contentos. Pero en 3 años entiendo que va a llegar a 800.000 pesos promedio, ¿no? Y que eso, nosotros estimamos que el costo de nuestros niños, en el caso de la Protectora de la Infancia, es más o menos de 800.000 pesos mensuales. Porque demanda atención especializada, psicólogo, especialista y todo lo que te contaba. Claro. Sí, son niños en particular vulnerables, muchos de ellos, ¿no? Y requieren de una atención personalizada. Como te decía, un niño que tiene alguna dificultad, un niño que no quisiera ser apartado de su casa. Hay una medida de protección de ese niño, donde hay un juez que dice, este niño lamentablemente o un joven no puede seguir viviendo porque ha sido vulnerado en sus derechos básicos. Protectora de la Infancia acoge a este niño, haga un trabajo con la familia, de tal forma que pueda volver a su casa. Esa es nuestra intención. Todo niño tiene que estar en su hogar, en su familia, pero que sea protegido. Ahora, hay algo interesante que si el Estado, a través de una subvención, suple todo lo que ustedes están consiguiendo por vía externa, va a dejar de ser necesaria la sociedad civil, y creo que la sociedad civil también, por
ya sea por el pago de impuestos generales o por asociarse o ser socio o el financiamiento a una entidad, es importante que se comprometa también. Sí, yo creo que es fundamental que toda la sociedad esté, y una de las cosas que agradecemos hoy en día que se ha visibilizado mucho el tema de la infancia. Antes estaba medio escondido y no se sabía mucho. Era el patio trasero de la casa. Y son niños, y son 6.000 niños que han sufrido vulneraciones graves, y eso no se sabía mucho. Entonces, la verdad que nos pone muy contentos durante este año y el año pasado. Lamentablemente hubo que enfrentar crisis, pero igual nos pone contentos que se está visibilizando esto, se está poniendo realmente a la infancia primero, y por lo tanto la sociedad está diciendo, bueno, yo tengo alguna responsabilidad en esto. Y como te decía, son muchas las variables de que un niño llega a una vulneración de los derechos, entonces nosotros no podemos decir, aquí ya terminamos. Siempre podemos crecer y siempre podemos hacer más cosas. Se me ocurre inmediatamente el trabajo con la familia. Imagínate, Matías, de que, bueno, en el fondo, él llega apartado de su familia, nosotros hacemos un trabajo, pero podemos seguir acompañándolo a este joven, a este niño, para que haga una inserción en su familia y que salga adelante. O sea, cosas por la infancia en este país podemos hacer muchas, y por lo tanto siempre hay un llamado a la sociedad civil a que esté atenta y que pueda visibilizar a estos niños, y a todos nos ayuda también preocuparnos del prójimo. Sí. No, por supuesto. Ahora, nos hace un mundo mejor. Por supuesto, pero muchas personas dicen, a ver, primero, solamente sumarle plata no va a cambiar las cosas necesariamente, porque si no mejoramos la gestión, vamos a echar la plata a un fondo, a un barril sin fondo. Pero además de eso hay algunos que dicen, ha habido casos, lo menos, si tú quieres, pero de algunas irregularidades, necesitamos mejor fiscalización, o sea, la gestión no solamente para que cada peso llegue a cada niño o niña en ayudarle a que mejore sus problemas, sino que además que no se pierda plata. La fiscalización que se propone, ¿ustedes creen que es necesaria? ¿Hace falta fiscalización? Bienvenido sea, Matías. Bienvenido sea que haya una mayor fiscalización. Casi yo no le llamaría fiscalización, trataría de cambiar ese concepto y diría apoyo y un trabajo en conjunto. Nos hace bien a cualquier equipo que sea exigente, lo hacen entrenar y después logra mejores resultados. Si con esta, entre comillas, fiscalización o apoyo o compañía, etcétera, logramos que nuestros niños estén mejor, bienvenido sea. Pero tal vez lo que hay que cambiar el concepto es la fiscalización. Nosotros, las instituciones como la Protectora de la Infancia y otras instituciones, no son instituciones que se llevan la plata, todo lo contrario. Tienen una vocación desde hace muchos años de atender a los niños. ¿ya? Y que si es que nos llegan más recursos, nosotros obviamente lo vamos a destinar a una mejor atención de esos niños, y obviamente estamos felices de que el Sename junto a nosotros trabajemos y busquemos cómo hacerlo mejor. Errores tal vez, Matías, hemos cometido como todas las instituciones que cometen errores, pero qué bien que venga una institución como el Sename, que tiene una experiencia igual que nosotros. La Protectora tiene 124 años de experiencia trabajando con la infancia, qué bueno que podamos complementarnos en esta experiencia y hacer mejor cosas por los niños. Dada la experiencia que tienen ustedes, se les aporta, si no desaparece el apoyo a la sociedad civil, pero aumenta el que el Estado le ha aportado a ustedes, ¿qué cosas se les, dada la experiencia que tienen, qué cosas se les ocurren como prioritarias para destinar estos nuevos recursos? Yo visualizo, porque sí, me imagino que me está diciendo ahora la pregunta, pero... Sí, porque muchas necesidades básicas ya están cubiertas. Mira, quisiera destacar como 3 cosas tal vez. Primero, el trabajo con la familia, como te decía. Es decir, el niño está con nosotros y de alguna otra forma ya es protegido, y nosotros le damos un apoyo y una contención. Vuelve a su casa, la idea es que vuelva a un entorno que siga avanzando y que siga mejorando. Entonces, ahí hay que ir desarrollando cada vez más metodologías para poder diagnosticar adecuadamente cuál es el problema en la familia, porque tal vez viene arrastrando de muchos años. Entonces, y ahí lo que, por ejemplo, hemos aprendido de que no hay que juzgar a la familia. Un papá y una mamá que su hijo lo tiene en un hogar, créeme que es una situación muy compleja. Y lo primero que hay que hacer con ese papá y con esa mamá es acogerlo, no es juzgarlo, y trabajar en conjunto para cómo podemos suplir esa situación y cómo podemos reconstruir esa vida.
Eso por un lado. Por otro lado... ¿Hoy día pueden hacer algo con los recursos que tienen? ¿Pueden hacer algo de trabajo con la familia? Sí, se pueden hacer diagnósticos. Lo que no podemos hacer es seguimiento, ¿ya? El niño, después de un tiempo que está con nosotros, y nosotros procuramos de que vuelva a su casa, perdemos un poco esa pista. Y algunas situaciones que no están bien, de repente el niño lo vemos de nuevo en otro hogar. Entonces, realmente, yo creo que para que sea algo profundo, para que llegue al alma y para que en el fondo podamos reconstruir, requiere de un trabajo con la familia. Familias que tienen una situación de vulneración también ellos, ¿ya? Sí. Se me ocurre eso, yo te decía que los niños viven con nosotros, por lo tanto, la estadía en nuestros hogares tiene que ser una estadía que promueva el desarrollo de ellos, que promueva la cultura, que hagan deporte, que aprendan un oficio. Por lo tanto, hoy en día estamos desarrollando estrategias de talleres. En el fondo, mostraron en el video cuando fue hoy día el presidente, niños tocan una orquesta, y increíble cómo eso los ayuda. En el fondo, por lo tanto, también hemos aprendido de que tenemos que darles actividades que promuevan su desarrollo en el futuro. Tal vez no lo vamos a ver inmediatamente, pero no me cabe duda que una bonita experiencia en nuestros hogares después lo va a ayudar cuando este joven ya esté en el mundo. Entiendo, por lo que le he escuchado a Susana Tonda, que es la directora del Sename, que uno de los desafíos que ella tiene en los CREAT, que son los hogares más complejos. Sinceramente, es muy meritorio lo que hace el Sename, aunque recibe a los niños más complejos. Claro, porque el Sename, que es el organismo público, tiene a estos CREAT. ¿Cuántos tienen? 8, me parece. Son 11, más o menos. Que son los que tienen mucho más presupuesto, pero niños mucho más complejos también. Y luego está en el segundo anillo, ese concéntrico que se quiere, las instituciones como las de ustedes. Como la protectora. Y entiendo que lo que se está haciendo con los CREAT es un experimento de hacerlos desaparecer como eran y cambiarlos, desde la infraestructura, desde la cantidad de niños, desde darles distintas responsabilidades y cambiarlos. ¿Cuántos tienen ustedes? En el caso, ¿cuántos hogares tienen? Nosotros tenemos 9 hogares, y los hogares nuestros se dividen en niños entre 0 a 6 años y de 7 a 18 años. Por ejemplo, lo primero que uno podría hacer. En el fondo, ese rango de edad es muy grande. Un niño de 7 años a un joven de 18 años son un mundo de diferencia. Son hermanos de esa edad, es un mundo de diferencia, viven cosas distintas. Entonces, es lo primero que se puede hacer. Y lo que hace el Sename, yo aprovecho de agradecer el trabajo del Sename y dirigido por Susana Tonda. La verdad que es muy meritorio, porque lo que ellos han captado que lo que hay que hacer es ir caminando hacia personalizar el trabajo con el niño. Claro, decía ella que, por ejemplo, los hogares de ustedes en promedio, ¿cuántos niños tienen? Tienen 20, 22, y entiendo que un hogar del Sename tiene 40. Claro, quieren llegar a 15. 40, exactamente. Llegar a 15, que es un gran logro para ellos, a 15 donde uno puede enfocarse. Es cosa de ver si tuviera 15 hijos, ¿qué podría hacer? Entonces, es un paso muy importante el que se quiere. En el caso de ustedes, que no tienen 40, tienen 20, ¿el número importa? ¿Ustedes notan que les cuesta mucho más también? Sí, obviamente. Siguiendo el ejemplo que me vais a decir, en vez de tener 40 hijos, ten 20 hijos también. Pero también es más de un padre y una madre, también muchas personas fijándose. Pero por eso que uno de los recursos que nosotros, por eso damos gracias de todo este esfuerzo que ha hecho el Congreso, el Sename, el gobierno, porque también esos recursos nos va a permitir, en el fondo, liberar un poco más al director. El director es como... es la cabeza, en el fondo, que tiene que vincularse con los niños, ¿ya? Son niños que de alguna otra forma tienen algún temor, que han sufrido una vulneración, que han perdido la confianza en los adultos. Entonces ahí hay una figura fundamental que son los directores, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo, mientras menos niños tenga ese director y que pueda vincularse con ellos, es mejor. O sea, entiendo que internacionalmente hay hogares de a 5 niños. Esto en España, y que claro, ahí hay una figura donde está este director de esta casa, ya no se llama hogar, sino se llama casa, y está preocupado de lo que le pasa a cada uno de esos 5 jóvenes o niños que tiene. Entonces, claro, otra escala. Tenemos que ir avanzando hacia eso en este país, a entender de que cada niño hay que dignificarlo, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que tenerle mucha paciencia.
y hay que tratarlo como un ser único y hay que cuidarlo, y en el fondo, y para eso, mientras más personalizado sea la atención, créeme, Matías, que van a ser mejores los resultados. Y por último, desde la mirada general de estos organismos que son auxiliares, si se quiere, al Sename, sí. ¿Hay alguna autocrítica que hacer? ¿Falta, en algunos casos, ustedes sienten que no todos están dando el ancho? Porque, claro, hay que ser franco. Quizás no dan nombre o puede ser incómodo, sí, pero hace falta una mirada, una lupa sobre algunos de estos organismos. Yo lo que te quiero decir es que, al respecto, bueno, de la protectora, sí, errores hemos cometido y a veces un niño, digamos, con una situación de crisis es difícil de enfrentarlo, ¿ya? Y tal vez podríamos haber adecuado otra situación frente a ese niño, pero sí, o sea, cometemos errores. Pero yo me refiero a la protectora. En este caso particular no te pido autocrítica, sino que en el ambiente que se mueven, porque a veces hay un poco, o podría haber desconfianza en estos organismos colaboradores. Quizás por eso tardó tanto el que no se diera la subvención o no se aumentara la subvención. Es que algunos decían, es que... Sí, de repente se decía cosas increíbles, que nosotros manteníamos a los niños como para mantener la subvención. O sea, eso está muy lejos de la vocación. Yo conozco estas instituciones, de hecho, nos juntamos cada cierto tiempo y compartimos experiencias porque vamos creciendo en base a las experiencias de otros. Y hay una vocación profunda de atender a los niños. ¿Cuál es el sentido de mantener un niño por el fondo para recibir la subvención? No tiene ninguna lógica eso, en el fondo. Porque la verdad que nuestro mayor orgullo es cuando un niño sale adelante y va a su casa y vuelve a su casa, o bien ese joven sale adelante. No, la verdad que esta mirada de sospecha frente a instituciones como las nuestras, sinceramente yo no la entiendo. No quiere decir eso que no cometemos errores. Por supuesto, ¿ya? Nadie está bien. Pero realmente no, yo quisiera hacer un llamado también a que confíen en la institución. Ya llevamos muchos años con mucho esfuerzo, en el fondo manteniendo el 40% todos los meses para la atención adecuada de un niño. Entonces volvamos a una sociedad que confiamos entre nosotros y atendemos mejor a nuestros niños. Francisco Loesa, el gerente general de la Protectora de la Infancia, esta noche contando un poco más la realidad en el día a día, porque se habla en abstracto del Sename, se habla en abstracto de los niños, pero otra cosa es estar a cargo de hogares de niños, además, que vienen de situaciones complejas, vulnerables, familias difíciles, y el día a día es el que tiene que hacerse cargo de que estos niños superen esas dificultades. Francisco, gracias por estar aquí esta noche. Pero muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien. Que esté muy bien. ¿Estás de acuerdo con el llamado que hizo la vocera de gobierno a Bachelet de que se sume al reconocimiento de Guaidó como presidente encargado, esa es la figura, en Venezuela? Hasta ahora el 69% sí está de acuerdo, el 31% que no. Pausa y volvemos en Vía Pública. El testimonio. Venezuela nos sigue preocupando porque las cosas no han mejorado nada, más bien las cosas tienden a tensionarse. Ya le decía antes, es un país con dos presidentes, dirá usted. Alguien dirá, no, que el presidente es uno. Bueno, desde afuera se ven dos personas que se dicen presidentes. Dígame usted si conoce otro caso. Eso es lo mismo que no tener presidente. Esa es la acefalía total. Y la situación de Venezuela da para preocuparse. Está con nosotros Pablo Vidal, que es diputado de Revolución Democrática y es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Pablo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Primero me gustaría saber cuál es la opinión tuya y de tu grupo de referencia política sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque a veces uno piensa en la izquierda, cierra filas con Maduro. ¿Es así en este caso? Primero agradezco demasiado tu pregunta. Es un tema que me llamó la atención cuando escuché a la ministra Pérez decir que el Frente Amplio, que respalda a Maduro, bajo ningún punto de vista. Y quiero ser muy enfático y claro en eso. Nosotros, en Revolución Democrática, nos dimos un debate interno muy profundo el año pasado, cuando fracasó el proceso de diálogo que venía en República Dominicana, y nuestra convicción como Revolución Democrática es que lo que nosotros entendemos como una democracia, lo que nosotros aspiramos para Chile, no es lo que vemos en Venezuela. Y claramente la crisis viene agudizándose cada vez más. Vemos con mucha preocupación lo que está pasando. Vemos con mucha preocupación porque, tal como decías tú, independiente de que desde una reflexión uno pueda decir, no, el presidente es Nicolás Maduro, porque él tiene el control de todos los poderes del Estado, porque él tiene el control de las Fuerzas Armadas, porque además fue elegido en un proceso eleccionario que algunos reconocen y validan. Más allá de esa crítica, claro, también hay otro presidente que lo reconoce Estados Unidos.
La comunidad internacional en parte, claro. Claramente tenemos un problema nuevo. Se sumó otro problema más. Y en ese sentido yo ayer fui muy crítico y dije me parece una irresponsabilidad lo que hizo el gobierno chileno y el Grupo de Lima al reconocer a Guaidó de la manera en que lo hace, porque creo que omiten un dato que es trascendental, que es la existencia, presencia y el poder que tiene Maduro. Porque ¿cuál es el problema? Acá todos hemos hablado de una crisis profunda que existe en Venezuela, de la cual aspiramos salga porque el sufrimiento del pueblo venezolano es profundo. Millones de personas se han ido de Venezuela buscando poder tener una vida digna. O sea, es una crisis total, pero queremos una solución pacífica. No queremos una guerra civil. No es que reconozcan necesariamente, o hago la pregunta, implícita, si reconocen la legitimidad del mandato que Nicolás Maduro tomó el 10 de enero recién pasado. Claro, partiendo por ahí, que es lo básico. Lo que pasa es que es una pregunta que al menos nosotros cuestionamos el año pasado y dijimos, nos parece que el proceso eleccionario que se está llevando a cabo no cumple con todas las condiciones necesarias. No hemos sido del todo categórico en decir sí, lo deslegitimamos, por lo tanto tenemos ahí un problema, porque es un problema que no lo tenemos nosotros, es un problema objetivo. Hay una dificultad en la interpretación de los hechos. Nicolás Maduro en la práctica es presidente de Venezuela y ahora es reconocido también Guaidó como presidente por otro. Entonces, a mí me parece que reconocer a Guaidó y no decir algo que yo creo que es trascendental, decir que cualquier solución pacífica requiere de la concurrencia de Nicolás Maduro también, me parece que es una omisión demasiado importante, porque si uno dice una solución para Venezuela, que en el fondo es derrocar a Maduro y una intervención militar, si alguien está avalando eso, estamos avalando algo que al menos nosotros no estamos dispuestos a hacer. Ahora, la Constitución venezolana establece, porque Maduro decía hoy día, si es que estoy muerto, y estoy vivo, decía. No sé si lo viste, sí, muy histriónico. Si es que renuncio, jamás renunciaré a mis compromisos con la patria. Pero hay otras consideraciones para establecer que no es él el presidente de Venezuela. Por ejemplo, el que las elecciones en las cuales supuestamente renovó su mandato, fueron elecciones que no contaban con partidos políticos, con separación de poderes del Estado, por lo tanto, el origen está viciado. Voy a hacer la comparación. La Constitución del 80 de Chile, el problema que tiene no es que sea tan buena o tan mala, tiene un problema de origen porque el 80 aquí, guste a quien le guste, no hubo una elección democrática, ni partidos políticos, ni inscripción de las personas, ni transparencia como se votó, por lo tanto hay un problema de origen. Maduro tiene ese mismo problema de origen. Claro, esa es la duda razonable que muchos plantean, pero si tú vas un poquito más atrás, para poder, porque esto es consecuencia de lo que pasó antes. La Asamblea Nacional, de la cual hoy día Guaidó es presidente, también fue disuelta por Nicolás Maduro en una de las habilitaciones constitucionales que él tenía de disolverla para llamar un proceso constituyente. Y luego la crítica es que ese proceso constituyente, la oposición no concurrió, entonces quedó una asamblea constituyente 100% favoritaria a Maduro, y luego esa ha tomado otros roles que son legislativos, no ha cerrado el proceso. Entonces, ahí hay una bifurcación de visiones que se han ido radicalizando en el tiempo. Entonces tú dices, esto es blanco-negro, probablemente no es ni blanco ni negro. Pero hay buenos y malos. Por lo tanto, aquí uno dice algo que suena muy lindo y que es muy difícil. Se deberían sentar todos a la mesa y construir una posición de salida. Eso no ha ocurrido. Ahora, el último que rompió, entiendo que tiró el mantel de una mesa de conversación que fue en República Dominicana, sí, fue Maduro. Sí. Y se habían sentado las dos partes a conversar, habían llegado a ciertos acuerdos y los desconoció Maduro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. O sea, ahí hay una negociación. Una negociación a veces termina siendo exitosa y a veces no. Esta fracasó. Fracasó una negociación que lideró el expresidente Rodríguez Zapatero de España. O sea, no estamos hablando de que sean los líderes comunistas del mundo, estamos hablando de personas que pusieron su capital político de expresión. También lo hizo Chile, estuvieron ahí agentes nuestros importantísimos tratando de hacer esa gestión y fracasó. Mi pregunta es, ¿por qué fracasó ese proceso de diálogo, entonces no podemos intentarlo de nuevo? ¿No debería la comunidad internacional, los países latinoamericanos, Chile, asumiendo un liderazgo en la búsqueda de esa solución pacífica, volver a decir, bueno, y si lo intentamos de nuevo, hagamos otra mesa de negociación, entendamos, como dices tú, que hay dos presidentes? Cuando ustedes critican la decisión que tomó el presidente Piñera como persona que está legítimamente a cargo de las relaciones internacionales de Chile, no es que estén haciéndolo en contraposición a validar a Maduro, sino que porque creen que es la fórmula que no va a permitir la solución de fondo del problema. ¿Eso es? La semana pasada el presidente Piñera convocó a las dos comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso, Cámara de Diputados y Senado, y hablamos de distintos temas que tienen que ver con las aguas internacionales de Silala y otros, y hablamos de este tema y él nos pidió la opinión. Si él creía que el gobierno de Chile debía o no reconocer a Guaidó. Y yo le dije exactamente lo mismo que acabo de decir acá, que creo que eso no soluciona el conflicto. Porque mi tema no tiene que ver bajo ningún punto de vista con defender a Maduro, porque nosotros como Revolución Democrática tomamos una postura crítica respecto a Maduro. Creemos que él es el principal responsable de la crisis que tiene Venezuela. No es el único. También acá hay otro responsable y la oposición también es muy responsable de que en Venezuela no haya habido un correcto diálogo. Hay un Estado, y hay un Estado y lo vivimos en Chile. Hay un Estado que viola los derechos humanos. Sí, claro. Hay un Estado, y los derechos humanos solo lo pueden violar los Estados.
¿No es así? Así es. Los otros son crímenes comunes. No, es que... Y aquí violaciones de derechos humanos. Y en eso la oposición, al menos en eso, no tiene responsabilidad. Y hay organismos internacionales que han certificado de que se violan consistentemente los derechos humanos y es Nicolás Maduro el responsable de eso. No solo eso. Ha habido restricción de la libertad de expresión, de la libertad de reunión. Ha habido violación de los derechos humanos constatados por organismos serios y responsables, a los cuales también nosotros recurrimos cuando hay problemas en Chile, porque en Chile también se violan los derechos humanos y tenemos un caso reciente que es el de Camilo Catrillanca. O sea, aquí no es que estemos apuntando con el dedo, porque también hay una crítica que siempre se hace y se trata de encasillar a la izquierda y hacernos a nosotros responsables. Pasa en Estados Unidos, se encarcelaron niños mexicanos, pasó en Colombia permanentemente. O sea, tenemos un problema con la violación de derechos humanos en muchos lugares del mundo y pasa también en Israel y pasa en Chile, en fin. Por lo tanto, hay violación de los derechos humanos, hay restricción de la libertad personal, no hay correcta separación de los poderes del Estado en Venezuela. Nosotros lo hemos dicho todo eso y lo criticamos, no estamos de acuerdo. Por eso nos duele la crítica generalizada que hace la ministra Pérez, que a veces los medios de comunicación, bueno, el Frente Amplio está con Maduro, nosotros no estamos con Maduro, pero no estamos bajo ningún punto de vista con una solución que implique un derramamiento de sangre del pueblo venezolano. Acá el foco que deberíamos todos tener es el pueblo venezolano. Cómo colaboramos sin injerencismo, sin intervencionismo, sin intervención militar, sin el dedo de Donald Trump diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que cómo colaboramos para que Venezuela pueda encontrar una solución. Esto del dedo de Donald Trump, quiero detenerme un segundito ahí. ¿Sientes que todo el Grupo de Lima, la reacción que tuvieron los países del Grupo de Lima, están bailando un poquito al ritmo de somos comparsa de Trump, que Estados Unidos hace esto primero y hay un grupo de países que hace lo mismo? O sea, que hemos pecado de un poco seguir al monito mayor y que no tenemos independencia? Yo quiero creer que no. Pero hay datos que uno lo pueden hacer sospechar. A mí no me gusta el lenguaje de la Guerra Fría, de esto que el imperialismo norteamericano. Yo creo que la izquierda que estamos pensando en el futuro, la izquierda nueva, tenemos que hacernos cargo de los desafíos como son de ahora hacia adelante y ese lenguaje a mí al menos no me acomoda. Pero sí es cierto que hemos visto otras reacciones que ha tenido el gobierno chileno, por ejemplo, lo que pasó con el pacto migratorio, que a mí me preocupan. O sea, tenemos un gobierno chileno que tiende a empatizar con esas miradas, con las miradas de Bolsonaro, con las miradas de Trump, con lo que está pasando en otros países de Europa. Eso me preocupa. Quiero creer que el presidente Piñera no va a terminar escribiendo esa mirada. No sé si es que estamos bailando el monito mayor. Pero cuando Donald Trump sale a hacer lo que hace, cuando Donald Trump, porque aquí el presidente Piñera ha dicho en varias ocasiones, y lo digo para poder cobrárselo, que él quiere una solución pacífica para Venezuela. Porque estamos de acuerdo, queremos una solución pacífica. Pero Donald Trump, Bolsonaro, incluso Luis Almagro han dicho que una intervención militar no es descartable. Para nosotros tiene que ser descartable. No podemos avalar un golpe de Estado que sea con intervención militar, que sea... Van a morir miles de personas. No queremos eso para Venezuela. No, la intervención militar tiene demasiada mala historia y mal recuerdo en Latinoamérica. Por lo tanto, pero como contrapartida uno te podría decir, sí, pero es que esto de llamar al diálogo también puede ser un poquito naif. Porque mientras nosotros llamamos al diálogo tomando agua tranquilo, aquí en Chile, que es un país donde tenemos una democracia, un país con cierto estatus o nivel de vida, es re fácil. Pero cuando estás en Venezuela o un venezolano nos está escuchando decir, señor diputado, usted supiera lo urgente que es vivir en Venezuela. Entonces, ni militares haciendo golpes, ni una paciencia eterna. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuál es el camino al medio? Yo conozco muchos venezolanos en Chile, algunos amigos, y me critican esto mismo porque dicen, pero es que esto es urgente, es que sí está bien. Estamos de acuerdo con que es urgente, pero ya sabemos que a propósito de las decisiones que se han tomado estos últimos días, y hoy día guardamos un minuto de silencio en la Cámara de Diputados, en la última sesión del año, por 16 personas muertas ayer. Entonces vuelvo al punto inicial. Ayuda a la solución pacífica. ¿Cómo se hace? No lo sé, no tengo la solución, me encantaría poder tenerla, pero yo creo que ahí es donde tenemos que insistir en el agotamiento de todos los recursos, presionar, invitar a Maduro, ponerse a disposición de todos los sectores de la política venezolana. Y cuando yo digo que también hay una crítica hacia la oposición venezolana, que también en otro momento no ha actuado de la manera más correcta. Y también ha aclamado por intervención militar. Yo creo que tenemos que aprender la lección como continente. No necesitamos que venga Estados Unidos, sino lo que tenemos que hacer. Somos perfectamente capaces como países de tomar nuestras decisiones y la crisis que atraviesa Venezuela es profunda, es grave. Nosotros la criticamos abiertamente, no tenemos ninguna intención de defenderla, pero lo que sí queremos defender es el bienestar del pueblo venezolano y creemos que a veces estos llamados se terminan transformando en simbolismos vacíos, como tú lo dijiste. Cuando decimos, no, reconocemos a Guaidó como presidente, bueno, ahora hay 2 presidentes. ¿Solucionó el problema? En nada. ¿Colaboró? No, hay 16 personas muertas. ¿El Frente Amplio suscribe en todo su rango las palabras que está diciendo Pablo Vidal de Revolución Democrática? Porque hay algunos que parecen tener más matices y creen que Maduro es el presidente legítimo, y algunos que desconocen la violación de los derechos humanos. ¿Cómo se maneja eso al interior del Frente Amplio? Yo creo que esta es una de las dificultades que como Frente Amplio hemos tenido que definir y asumir de manera muy transparente. Tenemos diferencias.
Tenemos diferencias al interior de la coalición en los temas internacionales y creo que lo más justo y lo más sano es que la gente sepa que dentro del Frente Amplio existen esas diferencias. Yo puedo hablar con propiedad a nombre de mi partido, de la bancada de Revolución Democrática, lo hemos discutido, pero no somos los únicos. Si tú observas el comportamiento en otras crisis que también han habido durante el año pasado, tú puedes escuchar la voz clara de Vladimir Mirosevic, de Gabriel Boric, también de Beatriz Sánchez respecto a la crítica, por ejemplo, en todo lo que pasó en Nicaragua el año pasado. No tuvimos empacho en poder decir que nos parecía inaceptable la represión y el asesinato de personas en Nicaragua, un gobernante de izquierda. Entonces, yo creo que en el Frente Amplio tenemos una dificultad que tenemos que resolver si es que algún día queremos ser gobierno en Chile respecto a estas materias, pero creo que cada día somos más. Dentro del Frente Amplio lo que tenemos más claridad respecto a que la defensa irrestricta de los derechos humanos es a lo que no se puede transar nunca. Ahora, hace 2 semanas tuvieron aquí uno de los ideólogos del chavismo y de Maduro, que es Juan Carlos Monedero, que yo lo he escuchado estos días en su programa. Es un tipo que, claro, podrá tener las manos limpias porque él... Pero es un ideólogo, sabemos lo que son los ideólogos, que no necesariamente son los que ejecutan y cometen, pero son los que respaldan intelectualmente estas dictaduras. Pues. Sí. Y lo trajeron aquí como figura máxima de un carnaval del Frente Amplio. De un partido del Frente Amplio. No lo invitó a Revolución Democrática, tuvimos algunas conversaciones, lo escuchamos y... Ya. Pero quedó clarísima la respuesta. Es súper simple. Quedó clarísima la respuesta. Yo no hablo a nombre del Frente Amplio. Nadie tiene hoy día la posibilidad de hablar a nombre del Frente Amplio en esta materia porque tenemos diversidad de visión. Lo que sí puedo hablar es sobre Revolución Democrática, que este fin de semana tienen elecciones. ¿Cuál es tu candidata? Son 3 candidatas. Estamos fuera del periodo de campaña, ya no puedo ser llamado a votar, pero yo he apoyado públicamente la candidatura de Javiera Parada. Javiera Parada. Sí. Estuvo aquí el otro día alguno de los parlamentarios que estaba con... Catalina Pérez. ¿Cuáles son las diferencias? Cuesta... Tú sabes que los que no somos esquimales vemos nieve blanca. Los esquimales creo que ven 45 tipos de nieves porque están dentro. Ustedes deben saber dentro de la Revolución Democrática cuáles son las diferencias. Desde afuera se ven candidaturas, no tan similares. Se ve clarísimo que a tu candidata algunos sospechan que es muy nueva mayoría, muy bacheletista. Yo creo que ese es el tipo de argumentos que se instalan en el fragor de una campaña, para poder tratar de agudizar ciertos matices y diferencias para poder tratar de ganar votos. En este caso, descalificar. Decir eso en Frente Amplio es descalificar. Sí, es que yo creo que ahí es algo que pasó en nuestra campaña interna y lo puedo decir ahora con más tranquilidad. Ya terminaron las campañas, al menos la primera vuelta, ya en pocos minutos, quizás en pocos minutos comienzan las votaciones. Yo me siento orgulloso de que Revolución Democrática hoy día tenga 3 candidatas mujeres a la presidencia. Vamos a tener sí o sí una presidenta mujer por primera vez en la historia de nuestro partido, 3 mujeres que yo respeto mucho. Por lo tanto, más allá de todo lo que se haya visto esta semana, que son típicos de las campañas, y creo que tenemos que también con más madurez enfrentar el próximo proceso sin tanta descalificación, que yo creo que fue grave. Yo creo que se atacó personalmente a la figura de Javiera de una manera destemplada que yo creo que no correspondía, que ella no se lo merece. Y muchas veces se le hace el reconocimiento, es que la historia personal de Javiera, es que ni siquiera es que la historia personal, la historia que le tocó a ella y a su familia, que todo Chile la conoce, claro, no es algo que ella haya decidido, es lo que le tocó. Lo que ella ha construido como liderazgo personal, profesional y político, que hace que muchos creamos en que ella es la más indicada para continuar liderando el partido los próximos 2 años, es por lo que ella es. Por lo tanto, creo que esas críticas destempladas le hacen daño al partido, le hacen daño a nuestro partido. Fue el senador Juan Ignacio Latorre, sentado aquí, quien pidió disculpas por el tono, pero sí insistió en la crítica política, que de alguna manera desconfían, dicen muchos en Revolución Democrática, en que ella no deje votado, porque ella estaba en la directiva, ella dejó la directiva en un momento de RD y tomó un cargo de agregada cultural en Nueva York, en el gobierno de Bachelet. Sí. ¿Cómo suben ustedes esa crítica? De desconfianza supuestamente hacia Javiera Parada. O sea, así como yo te acabo de decir recién, yo no puedo hablar a nombre del Frente Amplio, me parece también esto de ahí una desconfianza en el Frente Amplio. Me parece. ¿Tú la percibes, la sientes? No, y yo creo que hay diferencias políticas, y yo te podría decir respecto de las 3 candidatas, hay distintas personas que tienen aprehensiones legítimas, naturales, por distintas razones en cada uno de los casos. Por los tiempos disponibles, por la experiencia, no quiero entrar a calificar ahora, pero lo que te puedo decir es, si alguien desconfía de Javiera, hay otro que desconfía de la otra candidata por otras razones. ¿Qué es lo que te hace votar a ti por Javiera Parada? Es que esa es la pregunta correcta, y por eso es que a mí no me gustó el tono de las descalificaciones, esto de andar pidiendo disculpas. Pues yo creo que uno tiene que ser muy responsable en lo que dice. A mí lo que me pasa con Javiera, lo que pasa con el grupo que la respalda, y aquí creo que es algo importante, que por eso me parece injusta esta cosa, es que ella es cercana a, haciendo como si eso determinara el rumbo de un partido de 40.000 personas. Las decisiones en Revolución Democrática las tomamos de manera democrática. Hacemos congresos, acabamos de cerrar un congreso, tomamos acuerdos. La directiva tiene que implementar esos acuerdos. No es que ella ahora lo que ella haga es la música que baila al revés. Están eligiendo una emperadora. Exactamente. Entonces,
Es completamente ¿Qué es lo vacío. que te lleva a ti a votar por Javiera Parada? Nosotros hemos visto que se han reunido grupos de distintos sectores que históricamente en el partido habían estado planteando matices a construir un proyecto político. Un proyecto político que tiene, entre otras cosas, una mira que yo creo que se ha dicho poco. Pero en 2 años más se juega una de las elecciones más trascendentales de este periodo político en nuestro país, que son las municipales. Unas municipales que se van a ver enfrentadas por primera vez con 3 coaliciones bien establecidas, fuera de la lógica del binominal, pero con una elección municipal que se elige en mayoría simple. Entonces tenemos una dificultad súper concreta. Si todos los municipios se disputan a 3 bandas, el que va a ganar en eso es la derecha. No porque necesariamente sean mayoría, pueden ganar todos los municipios del país con un 36% de los votos. Entonces lo que nosotros queremos es que tiene que haber una elección más democrática, que dé garantías de representatividad, y esa nuestra propuesta es que exista segunda vuelta a la municipal, y hacemos un llamado que ojalá todos los sectores políticos legislemos en ese sentido, para darle la tranquilidad a la ciudadanía de que si hay 3, 4, 5 candidatos, voten libremente y en segunda vuelta podrán elegir la mayoría más representativa. ¿Y esa es una de las propuestas de Javiera? Por supuesto, esa es la propuesta de Javiera, la propuesta del partido. Estamos todos de acuerdo en eso. El punto es, bueno, y si no lo logramos, tendremos que ver cuál será la forma más democrática. Nosotros queremos primarias dentro del Frente Amplio, queremos disputar. La elección municipal son fundamentales. Una frustración que yo tengo como diputado es que un año en el Congreso uno llega con la ambición, el deseo de poder cambiar la realidad de la vida de las personas. Somos 20 diputados del Frente Amplio, somos 8 de Revolución Democrática. No logramos tener la fuerza suficiente para generar esos cambios, pero los alcaldes sí tienen esa fuerza. Y uno mira el ejercicio de Jorge Sharp, incluso en el tema más sentido por la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana. El Frente Amplio y RD no hemos logrado dar una propuesta concreta al país de cuáles son nuestras miradas respecto a la seguridad ciudadana. Pero si tú haces una encuesta en Valparaíso, hace poco, la gente está muy contenta con el trabajo del alcalde Sharp en ese sentido. Así es como vamos a lograr darle certezas al pueblo de Chile, con muchos alcaldes y alcaldesas en el país que puedan hacer bien la pega, como lo ha hecho el alcalde Jorge Sharp, para poder decir que en realidad sí lo saben hacer bien, sí estamos mejor hoy día, les vamos a dar la oportunidad de gobernar. Esa disputa para nosotros, para el equipo que está respaldando a Javiera, es prioritaria, es central, mucho más que la parlamentaria, porque creemos que ahí es donde podemos incidir en la vida, en el día a día de las personas. Pablo Vidal, diputado de RD, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que si no llegan a acuerdo con la DC no van a tener presidencias de comisiones el otro año. Pero de ese tema no alcanzamos a hablar esta vez. Ahí no le cambiamos la vida a las personas, a propósito de lo que decíamos recién. Indirectamente en una de esas sí, las miradas dirigiendo, dándole los ritmos legislativos a los proyectos, en una de esas dirigiendo comisiones, puede ser. La cosa que cuesta verlo. Podríamos venir otro día y conversar sobre cómo ha sido esa experiencia en realidad. Sobre los pactos administrativos. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública.